Hola, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Pues estamos aquí nuevamente en un episodio más del podcast, su podcast, Hablemos de Bioplásticos, donde de experto en experto abrimos conversación sobre este mundo de los bioplásticos, ¿no? Tratamos de explicar cómo es que nuestra vida va a empezar a cambiar a través de estas nuevas iniciativas, porque los bioplásticos tienen una sola misión: hacer que tu día a día sea más sostenible sin perder esa calidad o ese ritmo de vida que tienes. Claro. Me presento nuevamente por los que no me conozcan. Yo soy Víctor Antonio Flores, soy fundador de la startup Biointellectus, que es una startup que se dedica a la producción de bioplásticos, y estoy aquí con mi co-founder, que es justo quien lleva toda la parte de dirección y producción del podcast Hablemos de Bioplásticos. Mi querido Luisanda, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahora, co-host. Co-host. Digo, si me quieres ascender, mira, yo encantado, pero muy bien, la verdad. Co-host de este podcast que Co-founder de este podcast. Que les contaremos. Este podcast iba a ser súper como teórico, ¿no? Probablemente no iban a ser clases grabadas, pero nuestra dinámica nos ha gustado y hoy el podcast lo hacemos juntos y totalmente 100% co-host para esto de Hablemos de Bioplásticos. Sí, pues estoy bastante bien, bastante emocionado de nuevo de estar aquí contigo. De verdad, para mí es muy lindo grabar y tener esta dinámica de conocer cada vez más, ¿no? Digo, ustedes no lo saben, pero con Víctor lo platicamos antes de empezar, que la gente, pues que no tiene conocimiento me pregunte, y yo ya poder sentirme con la capacidad de hablarles sobre esto, créeme que para mí es algo muy lindo. De verdad lo disfruto mucho y te agradezco por darme este conocimiento, ¿sabes? Y por permitirme como este acercamiento. Padrísimo, pues esperemos que ese conocimiento también llegue a ustedes, que lo compartan también y que pues nos digan cuáles son sus opiniones, sus expresiones al enterarse de esas cosas. Sin más preámbulo, porque luego ya me regañas, no, pues tardan un montón en empezar, ya me han dicho, pero pues uno va aprendiendo a hacer un podcast, tampoco somos tan cracks. Les recuerdo la dinámica. Normalmente hablamos cinco noticias sobre qué está pasando en el mundo de los bioplásticos. Ese es como la vertical. Y pues en este caso, la primera noticia es algo que lo había traído como reservado, no había querido tocar ese tema, es un poco complejo, pero creo que a este punto, con lo que hemos venido explicando, podría aterrizarse. Y la noticia está tal cual, ¿no? O sea, que hay propileno biobasado que se empieza a utilizar en cápsulas de café. Y vamos primero a aterrizar un poco la noticia y luego ya la vamos desmenuzando. Y es que hay dos compañías que se llama Berry Global Group y Nestlé, no Nestlé, Nestlé, se unieron para proveerle a una empresa de café alemán que van a perdonar mi pronunciación, no tengo idea ni siquiera cómo se pronuncian, pero se las vamos a dejar aquí. Por aquí, ¿no? Se las pongo. O sea, aquí se las dejamos. Y entonces empiezan a tratar de generar una solución a estas cápsulas de café. Las cápsulas de café de maquinita, entonces le proponen utilizar un bioplástico 70% hecho de propileno biobasado a esta empresa para introducirlo a su cadena de retail como a la día. Entonces, esta es la primera noticia que quiero discutir. Creo que es una de las noticias más difíciles porque cuando tú le preguntas a alguien en seco qué es un bioplástico, si no sabe nada es lo más común, pero si sabe algo te va a decir, claro, es que todos los biobasados no son biodegradables, ni todos los biodegradables son biobasados. Entonces, normalmente esa es como la definición que se quedan. Y justo es porque hay muchos tipos de bioplástico. Y uno de esos tipos de bioplástico que ha tenido mucho impacto y ha crecido mucho es los que son biobasados, pero no son biodegradables. Entonces, antes de entrarle de lleno, cuéntame, Luis, ¿ubicas qué es un propileno? ¿Sabes de tu día a día qué tipo de plásticos son del PP, ¿no? Del propileno? ¿Cómo ha sido tu experiencia como justo en ese uso día a día de los plásticos? Pues mira, el polipropileno, o sea, digo, no sé exactamente en qué plásticos esté, o bueno, en qué productos de mi uso diario esté. Sin embargo, pues puedo imaginarme que es pues es un plástico común, porque digo, haciendo como la conexión mental, en estas cápsulas pues es algo que es como muy del día a día y es un plástico similar al que se usa en otras cosas. Entonces quiero imaginarme que es pues un plástico de uso bastante común. No sé si me puedas decir como en qué
Sí, realmente es de los plásticos, de los 3 plásticos más usados, ¿no? Seguramente el PET debe ser el primero, pero el polipropileno es igual de los más usados. Yo creo que en tu día a día el 80% de plástico, 60% de plástico es este material, y es muy importante entender eso. O sea, entonces te lo pregunto, y justo por eso, para poder aterrizar, ¿por qué hacerlo de base biológica y por qué no ya cambiarlo rápidamente a biodegradable? Y es que cuando hablamos de un propileno, es que pues está en todo, está en el material de sus cargadores, el material del micrófono, está en la ropa, está en lo que ustedes ven en su escritorio donde me están escuchando, los audífonos que me están con los que nos escuchan, las computadoras tienen este plástico. Okay. Entonces es extremadamente abundante, extremadamente globalizado y bueno, extremadamente funcional, es durable. Entonces, cuando viene esta propuesta de por qué cambiar a una fuente biológica, es muy simple, es reducir el impacto ambiental del material mientras no hay un sustituto perfecto a este material que sea compostable. Y además es algo muy difícil, ¿eh? O sea, yo he visto que la gente como desprecia estas tecnologías porque dice como, no es biodegradable, es la misma, ¿no? Es el mismo contaminante. Tal vez en salido de contexto sí, ¿no? O sea, tal vez sí funciona, pero son tecnologías bastante avanzadas. O sea, crea una capacidad, demuestra que biológicamente podemos crear estos productos, ¿no? Entonces, ahora te voy a preguntar, ¿qué crees que sea un biopropileno, ¿no? O un propileno biobasado? ¿Qué se te ocurre con todo esto que ya hemos venido platicando? Pues que, digo, a pesar de no ser compostable, de no tener como estas ciertas características, que para fabricarlo pues no se utilizan, ¿cómo se llama? Pues fuentes de petróleo, petrobasadas. Uh-huh. Entonces, pues supongo que es esto, ¿no? Como que a final de cuentas algo petrobasado hace un impacto mayor pues en como toda esta contaminación ambiental. Entonces, supongo que se cambia esto por un material biobasado, ¿no? Claro. Supongo. Claro, y es que yo creo que estos son muy importantes. Estas grandes como tecnologías son importantes por 2 razones. Hemos contado muchísimo que esto es bioeconomía, y hemos contado muchísimo que es biorefinería, y también hemos dicho que los bioplásticos son punta de lanza para estas dos, ¿no? Resumiendo, la bioeconomía son todas estas, pues digamos, acciones económicas donde ya compras bienes y servicios, pero que tienen que ver con el área biológica, ¿no? Justo, ¿no? Como los bioplásticos. Al momento de comercializar bioplásticos ya se vuelve parte de la economía, como en algún momento las economías tecnológicas o digitales. Pero, y la biorefinería es esta capacidad de, a través de la biotecnología, utilizando fuentes renovables, utilizando bacterias, utilizando muchos de los ejemplos que hemos dicho, se producen productos terminados. Entonces, el bio-PET, el biopropileno, todos estos, los plásticos petroquímicos que conocemos, realizados a través de fuentes biobasadas, generan dos grandes, digamos, beneficios o validan 2 grandes metodologías. Una es que podemos llevar estas producciones biológicas a gran escala, que lo que hacen es utilizar lo mismo, fuentes renovables, desechos de maíz, desechos de caña, lo fermentan a través de bacteria, hacen procesos de separación y al final tiene una molécula muy muy parecida al propileno sintético, y ya nada más lo polimeriza. Entonces estos bioplásticos permiten validar que a niveles industriales tú puedes cambiar tu proceso químico petroquímico por un proceso biológico sustentable, renovable. Entonces creo que hoy solucionan eso, y tal vez en unos años pueden solucionar su compostabilidad o sí, claro, su reciclabilidad. Pero es por eso muy importante. A veces las personas como que, y me gustaría tu perspectiva, ¿no? O sea, creo que a veces las personas como que dicen como, o sea, como que dicen, no me gusta, pero la razón por la noticia es explicar un poquito eso, ¿no? Al final es muy difícil transicionar nuestra vida diaria, nuestros objetos, sí, claro, la experiencia, como sentimos cada cosa, y que digan, ok, este producto no es biodegradable,
pero no utiliza nada de petróleo. Bueno, utiliza 30% de petróleo, porque pues, poco a poco lo van adaptando. Pero es 60% menos huella de carbono y es una producción local y también está aumentando mucha empleabilidad, nuevos retos, Sí, claro. tecnologías. Pero no es biodegradable. ¿Qué te hace pensar así cuando te dicen, este es un biopet, un biopropileno, un bio...? Pues mira, a mí digo, ahorita ya conozco mucho más de este mundo, pero cuando recién me acerqué, pues yo decía como bioplásticos, ¿no? Sentía que era una palabra muy genérica. Sí, Bioplástico, no ajá. Entonces era como, o sea, justo, yo juraba que el bioplástico era uno. O sea, aquí está el bioplástico y de esto hacemos varias cosas. Pero ahorita con esto, que me digas que existen distintas formulaciones y pues que estos plásticos pueden ser bioplásticos, me abre muchísimo el panorama y además, no sé, me parece muy interesante tocar esto de que es un gran paso, aunque todavía falta caminar un poquito más, porque pues justo no nos damos cuenta que, aunque sea un poco, se avanza a escala enorme. ¿Por qué? Porque si pensamos en un ejemplo del día a día, pues no sé, un celular, pues hace 10 años no tenía las funciones que tiene ahorita los celulares, pues actuales. Entonces, creo que la gente debería de verlo un poco así, o sea, como pues vamos poco a poco, pero es un gran avance, porque definitivamente algo que no tenemos es tiempo. Claro. Entonces, saber esto a mí me hace como querer estar más al pendiente y saber que esto lo puedo ver en mi día a día, que podemos pues ver más bioplástico, más avances, aunque no sea como completamente compostable, porque a mí me preguntan, me dicen, oye, pero entonces, pues qué caso tiene, ¿no? Claro. O sea, si no lo puedo compostar, digo, pues sí, pero ya no tiene el mismo impacto, ya no es como este villano, ¿no? Claro. Ya no, poco a poco se va, digamos, diluyendo. Entonces, pues la verdad es una noticia que me gustó bastante. O sea, es a lo mejor un poco más técnica que las que hemos tocado en capítulos anteriores, o prácticamente en todo lo que lleva el podcast. Creo que es de las más técnicas que hemos tocado. Sin embargo, creo que es bastante necesaria. Sí, y es que mencionaste algo muy clave ya para cerrar la noticia. Es justo escalabilidad, ¿no? Yo nunca había utilizado estas cápsulas hasta hace unos días que viajé a Querétaro, en Airbnb había una cafetera de estas. Y sí me di cuenta lo desechable que son. O sea, realmente Claro. me di cuenta lo desechable que son. O sea, para pues, hacerte una taza de capuchino te echas 2. Y yo, por ejemplo, pues en una tarde leyendo algo así, me gusta echarme 2 tacitas de café. Entonces, pues ahí imagínate, si fueran capuchinos 4, si son de americano 2. Y entonces sí me di cuenta de los desechables y la practicidad que está construida de que la pones, exprimes y a la basura. O sea, como si fueran naranjas. Ajá. Como si fueran naranjas, ¿no? Y entonces, que una empresa diga, ok, voy a bajar mi huella de carbono, voy a tratar de ser ambiental. Imagínate esta empresa alemana, ¿qué te gusta? Unas 100,000 piezas al día ha de estar fabricando mínimo, ¿eh? No Mínimo. tengo idea la estructura. Ajá. Y que en esa escalabilidad digas, justo por cambiar al material que hoy está, solo por este material, aunque no se hace biodegradable, el impacto de estas 100,000, estos cientos de miles de cápsulas, reduzco la huella de carbono a la mitad. Creo que sí es un gran logro. ¿Por qué? Porque, como lo mencionamos, los bioplásticos buscan que tu día a día sea igual, pero con un menor impacto ambiental. Sí, claro. Y lo dijiste bien, creo que hay que estar al pendiente de ver cómo estos materiales transicionan. Seguramente en algunos años vamos a encontrar la manera que estos bioplásticos pues ya sean completamente degradables, o también su vida útil al final encuentre una opción más viable. Pero por ahora, pues es importante que las personas pues no lo sientan como meh, ¿no? Sí, claro. Sino que entiendan que es transicionar. Si apoyamos estos productos y los utilizamos, seguramente las empresas van a buscar invertirle más esfuerzo en resolver estos peros que hoy aún existen. De acuerdo. Vale, y con eso me gustaría que saltáramos a la segunda noticia. No sé si me haces el favor de introducirla. Claro que sí.
Bueno, LG Chem, no sé si se refiere a como Chemicals, ok. El área de LG okay, de químicos, ok. No se quiere quedar atrás y se une con ADM para ser líder en producción de bioplásticos. Quiero que me cuentes, o sea, ahorita nada más de leer esto, yo no sabía que LG tenía una parte de químicos, sí. Pero me gustaría que me contaras qué es ADM, y por qué es tan importante como esta unión, tanto para hacer una noticia. Claro que sí. Oye, qué bueno la aterrizaste, porque no lo había pensado así y es muy buena la perspectiva que vamos a dar. LG, obviamente, pues sí, les produce televisiones, refrigeradores, cosas así, pero evidentemente también tiene su área de fabricación de compuestos, ¿no? Okay. Yo no soy experto en compuestos químicos ni nada por ti, entonces no sé el catálogo de LG, pero como un conglomerado que es, evidentemente tienen que pensar, o sea, muchos de los componentes que ellos utilizan en sus productos finales que nosotros nos exponemos, los celulares, los hornos de microondas, los refrigeradores, todo eso, pues ellos fabrican los materiales para después procesarlos. Adhesivos, todo lo que la tecnología que utilizan en sus componentes tiene un origen de una tecnología química, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, lo que quiero que sea relevante para la audiencia es que las empresas químicas empiezan a decir, no, o sea, los bioplásticos ya es lo más importante. Los bioplásticos es lo que tenemos que cambiar, o los bioplásticos ya no es, mira, qué bonito, un proyecto universitario sí, claro, que les doy un grant, ¿no? Así, dono a unos alumnos de universidad. No, o sea, ya empezó a ser relevante. Vimos la historia, el episodio, hace 2 episodios, okay, que una cadena de hamburgueserías japonesas, la más importante allá, pues le entra a los bioplásticos. Así claro, que regionalmente las empresas buscan instalarse, o más bien regionalmente se ven influenciadas, ¿no? Y entonces buscan partners que tengan esta similitud. Entonces, LG Chemicals se enfoca en producir solventes, productos químicos, o sea, todo lo que es refinería química básica, reactores enormes, todo eso se enfoca. Y ADM es una de las empresas, según yo, estadounidenses, que se enfoca muchísimo en la producción de materias primas. Okay. Almidones, celulosas, cosas para la industria alimenticia, ¿no? Para diferentes. Estos extractos, lo que hemos hablado, que ya se usan muchísimo, ¿no? Para diferentes industrias. Y ADM es de las más grandes. Tiene como 4 o 5 plantas con una capacidad de producción extraordinaria. De hecho, es de los mayores, es el top 5 fácil de producción de almidón a nivel mundial, ¿no? Entonces, véanlo así. Los bioplásticos es emergente y estas grandes empresas se adaptan de esta forma y dicen, ok, yo conozco la procesabilidad, yo conozco la manufactura de productos terminados, ¿no? Y tú conoces esta área biológica, esta área de, mira, este es el almidón, estas son las ligninas, en la industria de alimentos se utiliza esto, también tienen diferentes compuestos y deciden hacer un partnership enfocado 100% en la producción de un bioplástico, que en este caso es el PLA, que es el ácido poliláctico. Okay. Y la estrategia es muy simple. 2 plantas. Una planta va a producir más de 150,000 toneladas al año de ácido láctico, ¿no? A base de residuos de maíz, que seguramente se los va a proporcionar o lo va a proporcionar mayormente ADM, ¿no? O sea, de su misma inventario seguramente va a salir de ahí. Y la segunda es una planta ya para producir el bioplástico, ¿no? Entonces, para producir un PLA se necesita justo como 2 facetas. Primero, producir ácido poliláctico. Hay empresas que lo producen del residuo de la caña, hay empresas que lo producen del maíz. Entonces, como que son las dos materias primas importantes. Y ya después que tienes el ácido poliláctico, ya haces la parte como más química, que creo que es donde va a entrar la fortaleza de LG Chemicals. Y esta planta va a tener 75,000 toneladas al año de PLA. Y el partnership busca instalarse en Estados Unidos. Y
creo yo que es justo para descentralizar la manufactura, y como ADM regionalmente está en Estados Unidos, la materia prima está ahí. Creo que es la razón en ese convenio. Pero cuéntame, esto ya fue más de contexto de qué está pasando en el mundo de los bioplásticos, de cómo va. No sé, o sea, cuéntame qué te hace pensar pues, que justo LG de repente diga: somos LG celulares, LG microondas, LG refrigeradores, LG químicos y LG bioplásticos. ¿Qué te hace pensar? Pues digo, en definitiva, volvemos a tocar una empresa grande, y eso está muy bien porque pues nos damos cuenta de que justo hay interés, ¿no? De que los bioplásticos son una punta de lanza y que se pueden adaptar poco a poco. Por lo que comentas, pues ADM sí es quien provee a las empresas de ciertos materiales, digamos, ciertos materias primas que son más biológicas. Ajá. O sea, si eso hacen, creo que es una unión que puede llegar más allá de LG, ¿sabes? Entonces, además, lo veo un poco más a gran escala por el hecho de que pues LG está, como lo dices, en todos los mercados, ¿no? Televisiones, electrodomésticos, celulares, cualquier cosa que se usa día a día, ¿no? Entonces, si LG lo hace en estos productos, pues le puede seguir el paso a marcas como Samsung, como Apple, como, no sé, inclusive, no sé, las televisiones que han salido últimamente, Hisense, por ejemplo, como que son en muchísima cantidad. Creo que es muy importante porque no solamente estamos hablando de que abarca un pequeño mercado o un mercado como muy específico, sino que si eso sale bien, es escalable a una magnitud enorme. Entonces, pues es algo que me gusta bastante. Y aparte, saber que justo es como si yo te proveo la materia prima para hacer cualquier plástico, que puedo hacer lo mismo, ADM, por ejemplo, para, pues tú eres LG y me lo pides, ahí te va, pero vienes también tú, Samsung, y quieres hacer lo mismo, yo te lo doy sin problema. Entonces, esto me parece súper interesante. Sí, yo creo que... bueno, les cuento desde la perspectiva que es formular y manufacturar bioplásticos. Son retos muy, muy grandes donde definitivamente tener partners que son expertos en manufactura, expertos en cadena de suministro, expertos en materia prima, permite como reducir esa fricción y entonces empezar a hacer justo esas propuestas de escalabilidad. Y algo que tú mencionas, que esto podría cambiar las reglas de juego, hacer escalabilidad cada vez más grande. Me llevó a la razón de que justo en la noticia les recordamos, voy a hacer una pausa, les recordamos que estas noticias con un poco más de trasfondo de datos, de números y las citas salen en nuestro newsletter. Está en LinkedIn y se llama Hablemos de Bioplásticos también en newsletter. Sí. Pueden encontrar el link al newsletter, ya sea en YouTube o en alguna de las plataformas del podcast, ahí está. Pero terminando el paréntesis, justo una de las cosas que puse fue lo que la perspectiva de crecimiento anual del bioplástico, que se espera que va a crecer 22.7% anual entre el 2021 y 2026. Esta cifra se ha actualizado cada vez más. O sea, al inicio del 2021, de European Bioplastic, que es como una organización que se dedica a rankear todo esto, justo dijo, ¿saben qué? O sea, el pronóstico que teníamos del año pasado se va a ir 400% más arriba. Y esto está creciendo. Antes decían como, no, va a crecer un 15%. Luego un 18%, un 17%, un 22%. Seguramente va a crecer un 25%. ¿Por qué está creciendo tanto? Por justo pactos como esto. O sea, justo empresas grandes que dicen, ¿saben qué? Vamos a meterle a la producción. Y esto es importante aterrizarlo a nosotros mortales, digamos, porque no es una noticia simplemente para que 2 empresas millonarias van a hacer más millones. No, claro. Sino que esto va a generar está generando una ola de expertos en manufactura, en diseño de productos, en procesamiento, en formulaciones, en cadena de suministro, en ventas y las empresas también
yo creo que hasta consultores, ¿no? Una empresa Sí, claro. que diga, ¿sabes qué? Yo soy una empresa grande y LG Chemicals me ofrece un PLA, pero también Novamont me ofrece un TPS y una empresa de Corea me ofrece un PBA. ¿Cuál es el bioplástico que debo poner para mi empaque? Entonces, esto es importante y por eso es que existe Hablemos de Bioplásticos, para que podamos empezar a difundir esa información y que las personas digan, ok, yo puedo ya hacer un plan de incorporarlo a un plan, no sé, de 5 años, de cambiar todos mis empaques en mi empresa regional que se dedica a tal cosa, porque la producción de bioplásticos cada vez es mayor, cada vez más grande, cada vez va a estar más disponible, cada vez va a estar más cerca, Claro. ¿no? Y eso es lo que es la razón también por la que es importante entender, pues, los jugadores grandes, ¿no? O sea, cómo están moviendo el ajedrez. Sí, y además, creo que a mí lo que más me toca de esto es, o sea, además de la empleabilidad que puede haber, toda esta generación de empleos, el hecho de que, digo, está feo que sea por eso como tanta competencia entre empresas, pero lo que mencionaba, que con que una empresa grande lo haga, con que una lo haga, generalmente las demás van a seguir como este juego porque no se quieren quedar atrás, ¿no? Aunque sea a lo mejor algo de publicidad, ¿no? En que sus cajas, digamos, tengan como ese disclaimer de esta pantalla está fabricada con... o los marcos de esta pantalla está generado con un bioplástico. O esto así. Entonces, nada más por eso creo que se puede generar a lo mejor no por las razones correctas, pero sí las acciones correctas. Claro, sí, pues lo hemos platicado mucho este es un vaso de Starbucks convencional en la Ciudad de México y a las personas no saben, o sea, de repente les metieron que es bioplástico, esto es un bioplástico, es un PLA. O sea, y entonces, justo, o sea, lo hicieron de repente así y las personas en la Ciudad de México, pues seguramente ni siquiera la mayoría no lo han notado, o sea, no han notado que ahora es un bioplástico. Entonces, tal vez lo están haciendo, son las acciones correctas, tal vez lo están haciendo como que, no hay que quedarnos atrás, ¿no? Pero él tiene en algún punto tal vez un porcentaje sea de bioplásticos de alguno de sus componentes finales que traiga y bueno, o sea, justo las empresas no están quedando atrás y le están empujando. Ahora, lo que yo veo es que cada quien quiere hacer su producción de bioplástico. Creo que ahí es el enfoque que se busca, controlar esa producción. De hecho, Biointelectus estaba buscando montar su planta de producción aquí en México. Es un reto todavía que está a un tiempo de distancia. Pero lo que nosotros queremos justo es manufacturar bioplásticos, ¿no? Desde los almidones termoplásticos que ya tenemos y el residuo celuloso que hemos platicado. Pero justo queremos. Obviamente nosotros no buscamos 75,000 toneladas anuales porque claro, es algo que solo estas dos empresas pueden poner el cash para invertir. Pero en algún momento buscamos que esa sea la capacidad de producción que México y Latinoamérica tengan, ¿no? Entonces son oportunidades que creo que 100% ya no tienen riesgo, ¿no? Porque si ves que está aumentando la capacidad de producción en todo el mundo, ya hemos hablado de Asia, hemos hablado de India, hemos hablado de Europa, hablamos de Estados Unidos. Entonces, se está invirtiendo en ¿sabes qué? Hay que producir más, es porque hay una demanda tan grande de hacer este cambio que ya es necesario pues tener fábricas a la vuelta de la esquina. Claro. Pues creo que con esto ya podemos empezar a cerrar esta noticia porque creo que hablamos de todo lo que se tenía que hablar y además esto que tocas de Biointelectus me parece pues súper de valor porque lo acerca un poquito más, ¿no? O sea, que cada vez noticias nos den pie a hablar algo que está como tan cerquita de nosotros, me gusta bastante. Pero no sé si quieras pasar con la siguiente noticia. Claro que sí, vamos a cambiar de panorama y normalmente siempre me gusta poner alguna noticia pues que te explote la cabeza o que digas, wow, yo no había pensado que los bioplásticos también sirven para eso. Ok, sí. Entonces, en este caso, la tercera noticia, hablamos de un bioasfalto. Okay. Hablamos que los bioplásticos buscan también en sustituir componentes tóxicos petroquímicos dentro del asfalto que utilizas para las banquetas. Entonces, ¿cómo ves? Hablamos de discos de vinil que no son de vinil. Hemos hablado de diferentes tipos de bioplásticos, diferentes
sustitutos, utilizar algas, utilizar el suero de la hongos, leche. utilizar sueros de la leche, utilizar naranjas. Y ahora hablamos de sustituir asfalto. Entonces, que sea un bioasfalto. ¿Cómo ves? Una biobanqueta. Una biobanqueta, wow, pues la verdad, como que son esos rincones que yo no sabían que el bioplástico podía llegar. O sea, sí se me ocurría, ya insisto, con el conocimiento digo, esto podría cambiar por un bioplástico. Pero así ir por la banqueta y decir, esto podría ser un bioplástico, no me había pasado por la cabeza, pero sí me genera bastantes dudas. Y quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo se podría hacer o en qué proporción, digamos, por el hecho de que, pues, por ejemplo, el asfalto se calienta muchísimo, ¿no? Y siempre está bajo el rayo del sol y cambios de temperatura como muy bruscos, porque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, por lo menos, puede hacer muchísimo sol y en la tarde empieza a llover horrible. Entonces, ¿cuáles son como estas características que podrían hacer esto viable? Ok, es una pregunta, sí te fuiste pregunta muy técnica. Ok. Y es una noticia que pues, lamentablemente las empresas no hablen como su disclosure de información así de científica, de cómo lo hacen, ¿no? Normalmente solo lo encuentras en papers científicos, pero vamos a empezar con texto y vamos a tratar de aquí, a ver si el conocimiento que tenemos nos da para aterrizarla. Y vamos a empezar primero, ¿qué están sustituyendo, no? ¿Y quién lo está sustituyendo? Ok, ¿va? sí. Entonces, hay una empresa que se llama Stora Enso. Es una empresa que yo admiro mucho personalmente. De hecho, tiene un podcast también muy valioso en temas muy técnicos de bioplásticos y similares. Se los recomiendo mucho. Creo que se llama Renewable Materials. Entonces, si alguno si no lo conocían y lo escuchan y les encanta, pues ya saben, se los recomendamos de aquí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Stora Enso tiene una de las fábricas más importantes, creo yo, de un compuesto que se llama lignina. Lignina es algo que le podemos llamar, si es un tipo de bioplástico, es un tipo de bioproducto realmente, ¿no? Entonces, bioplástico es un término muy ambiguo. Y la lignina es un compuesto que principalmente encontramos en los árboles, prácticamente cada componente de planta, ¿no? O sea, tiene la paja, el residuo de la leña, todo esto. La lignina es un componente que naturalmente se encarga de unir pues, otros componentes orgánicos, ¿no? Hemos hablado de la celulosa, ¿no? Uh-huh. La celulosa y algo que une la celulosa es la lignina. Entonces, la lignina podrías pensar que es como el componente básico del pegamento natural que hace a la leña, ¿no? Uh-huh. Entonces, que hace los árboles. Es renovable, es 100% biológico y en algún momento tocamos, ¿no? Que hay industrias, hay zonas con industrias madereras que tienen mucho residuo de acerrín, de tal, eso. No es el caso de México, pero sí hay muchas empresas. Entonces, Stora Enso justo tiene esa cercanía con este residuo y extrae de ahí esa lignina de todos. Y hay un video muy padre de ellos, de publicidad en YouTube que en algún momento vi. Y quien está haciendo como ese reportaje, ese documental, está parada una pila enorme de este acerrín que simplemente pues, se va acumulando, ¿no? Entonces utilizan esa materia prima muy disponible, biodisponible, 100% ahí, digamos, renovable. Y la lignina ha mostrado tener unas capacidades muy, digamos, favorables para justo sustituir tipos de adhesivos. Entonces, Stora Enso ya ha aplicado, ya ha hecho baterías con lignina, ha hecho compuestos, ha hecho justo adhesivos. Entonces, está tratando, y lo que hemos hablado, uh-huh, utilizando la biorefinería para utilizar un componente renovable y tus productos del día a día, en lugar de ser químicos y contaminantes, sean biológicamente uh-huh, pues, digamos, un bioproducto. Por eso se llama. Entonces, hablamos de bioplásticos porque es punta en lanza, pero lo que buscamos para una economía circular y una sustentabilidad es literalmente utilizar fuentes renovables, ¿no? Utilizar la biorefinería para obtener bioproductos. Esa es la cadena que tenemos que perseguir, es la biorevolución que estamos buscando. Y en este caso utilizan residuo maderero, a través de la biorefinería extraen la lignina y el bioproducto que generan pues son baterías, adhesivos y en este caso
pues hicieron una prueba y hicieron también un asfalto. Para volver a tu pregunta, sí me agarras en desbalanceo. Creo que podríamos aterrizar algo súper técnico de la capacidad calorífica de los materiales, pero tal vez no es como la respuesta que buscas. Sin embargo, es algo que tal vez no sabemos. Es decir, con la experiencia que tengo fabricando envases de bioplásticos en Biointellectus, muchas de las cosas que no conocemos al momento de prototipar o hacer un producto son juntos a esas experiencias de usuario. Entonces, creo yo que una de las cosas que se deben implementar muchísimo son este entendimiento o estos profesionistas que conocen la experiencia del usuario de productos que antes no imaginábamos, porque, o sea, no es como que haya un reporte y un análisis de experiencia de usuario de alguien con el pavimento, ¿no? Claro. Pero sí entender cómo los bioplásticos están modificando su experiencia de usuario y ver qué cosas se tienen que mantener y qué cosas se pueden adaptar, ¿no? Es decir, el envase que fabrica Biointellectus, que si me haces favor puedes poner aquí una imagencita para que vean más o menos Claro que sí. Muchas de las cosas que estamos evaluando es cuáles son las experiencias nuevas del usuario y cuáles son las que se tienen que permanecer. Por ejemplo, el color que van a ver aquí en la imagen es un poco diferente, pero eso es tangible o es algo relativo, es algo que las personas dicen como que prefiero acostumbrarme a esta nueva sensación o prefiero que siga siendo color mate o cristalino o en tema del pavimento, pues sí, tal vez sería algo que la gente diría, no hombre, si es biobasado y ya no se calienta, pues, así. Pero bueno, es algo que creo que Storenza y ¿quiénes eran? Y la empresa con la que se unieron, PIP Asphalt, lo van a ir descubriendo. Entonces, sí, una respuesta concreta no te la debo, porque creo que es algo muy nuevo. O sea, creo que es algo que todavía no se analiza. De alguna forma hubiera salido como los pros y los contras de este material, pero es una prueba piloto que hacen donde validan que funciona, ya que, o sea, la experiencia a estos nuevos bioproductos es algo que apenas vamos a empezar a ir viendo, y eso me hila a la cuarta respuesta. No sé si quisieras complementar algo más. Creo que fue No, me fui de lleno en la parte técnica. Sí, ¿no? Y la verdad, me gusta ver esta evolución en mí, por ejemplo, de como cuestionamiento. O sea, que cada vez va un poco más hacia lo específico. Y además, pues nada más para cerrar como un disclaimer, lo decíamos hace 2 noticias, que hay que abrir el panorama a que no solamente está hecho completamente de bioplásticos, bien padre, es compostable. No, sino hay que ver que los bioproductos, los biobasados, pueden integrarse en algo, en algún otro material, en algún otro, digamos, compuesto más grande. Y pues eso suma. Entonces nada más eso, creo que pues me quedo con esa tarea para mí de investigar un poco más y ver y meterme en la cabeza justo que a lo mejor yo te estoy haciendo una pregunta de que es algo ya muy tangible, digamos, pero pues lleva todo un proceso detrás, ¿no? Y además, como lo comentábamos, es un poco más, todavía faltan pasos, digamos, pero todo bien, podemos pasar a la siguiente. Excelente, pues si me lo permites, claro. la cuarta noticia que traigo la traigo un poco más genérica, después tantas específicas, un poco general, y es como una recopilación, ¿no? de artículos que se han generado, de un reporte donde en el tema de empaques, o sea, si tú eres diseñador de empaques, ingeniero de empaques, o si vendes empaques, consumes empaques, y lo que has estado pensando hace mucho tiempo y la razón por la que hagas el podcast es quiero cambiar mi empaque de mi producto, pues las alternativas que están llamando mucho la atención por la innovación, el cómo cambia la experiencia totalmente del empaque y bueno, obviamente la sustentabilidad son los hongos y son las algas marinas. Y sí, ya hay empresas, startups que están enfocándose muy, muy, muy fuerte en esta producción. Y pues simplemente los vamos a aterrizar muy, muy rápido. En la noticia, en la que de nuevo pueden encontrar a detalle en el newsletter, está Ecovatip, que fabrica un tipo de sustituto al
al poliéster espumado o al unicel, ¿no? Okay. A través de hongos, ¿no? También existe Polybion, que es alguien que yo les he hecho mucho porras. Sí. Que fue de los primeros productos que generaron. Y estos son tipos de empaque justo para productos grandes. O sea, yo recuerdo cuando compré no me acuerdo, creo que compré una air fryer, ¿no? Que están de moda. Y sí, el empaque pues, es unicel, que está hecho justo para evitar que se golpee y todo, que es parte del embalaje, ¿no? Que se necesita. Entonces, Compatib hace estas propuestas donde he visto cosas, he visto que las empresas lo están adoptando muy bien. O sea, justo he visto empresas viñedas que en lugar de ponerle cartoncito hacen como un empaquecito de micelio. Okay. He visto justo de embalaje que en lugar de ponerle unicel les ponen este micelio y bueno, ha sido algo que ha tenido sus retos, yo creo, de imaginación. Seguramente ellos sí tienen un montón de ideas de dónde ponerlo y cómo ponerlo. Yo, como no es justo mi línea, pues sí me cuesta trabajo como aterrizarlo. Y el segundo ejemplo que la noticia explica es una empresa que se llama Sow, ¿no? Si bien estás pronunciado. Y justo ellos están metidos en el agua, en las algas marinas, ¿no? Sabemos que es una fuente muy biodisponible. Sabemos que pues hay sargazo y todo. Y hay algunas otras empresas más relevantes en la extracción de algas. Notpla es una de ellas, muy, muy interesante. Les recomiendo que lo busquen. A ver si el próximo podcast traigo una noticia de ellos. De hecho, acaban de ganar un premio muy, muy importante en esta semana que acaba de pasar. Pero ellos lo que extraen son componentes, entre ellos alginatos, ¿no? Alginatos de estas algas, y lo convierten en películas, empaques de películas, ¿no? Entonces, por un lado, el micelio son como más rígidos estos para sustituir al poliéster expandido, para el unicel, y las algas han permitido crear pues como un tipo de bolsas, ¿no? Todo el sustituto para bolsas y películas acopladas. ¿Por qué quise poner esta noticia? ¿Por qué quise que la discutiéramos? Es que me gustó la reflexión que hacen sobre justo este cambio de que los empaques, el micelio y las algas empiezan a tener atención. Me gustó que ellos concluyen que el precio sigue siendo un obstáculo, evidentemente. Nosotros lo sabemos, entendemos perfectamente eso. Pero que se han dado cuenta que el reto más importante al final no es el precio, aunque es relevante, no es el precio, sino es la adaptabilidad de las empresas en estas soluciones. Ellos lo plantean así, que el reto es que las empresas entiendan o comprendan, conozcan que los empaques de hongos y algas no son ideas descabelladas, no son algo fumadísimo, sino son opciones confiables, respaldadas justo por la investigación y la ciencia. Y por eso la quise traer al podcast, porque creo que lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos tratando desde una experiencia desde formulación, conocemos el mercado, todo, tratar de compartir esa confiabilidad a los bioplásticos, ¿no? Creo que ha sido la razón de esto, experto e inexperto, de que las personas puedan decir, ok, empiezo a tener más confianza en estos productos, empiezo a dejar de tener miedo al greenwashing, ¿no? Empiezo a tener miedo a usar bacterias, usar hongos, usar algas, usar almidones, usar maíz para empaques, y por eso lo quise tener. Entonces quisiera que me compartieras justo como tu experiencia como al inicio. Imagínate que eres Luisanda en diciembre del 2021 y que está buscando empacar regalos para Navidad y las posadas, todo esto que estamos en época de sembrinas, y ahora el Luis de hoy entonces imagínate que cada Luis le dijeran, oye, ¿y si usas empaques de hongos y de algas? ¿Qué hubiera respondido el Luis del diciembre del 2021 y qué respondería el Luis del diciembre del 2022? Creo que el primer Luis sería como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo? O sea, a lo mejor por curiosidad sí hubiera sido como, a ver, o sea, pero hubiera sido como más como incredulidad, así de, pues si me los traes, vemos, ¿no? Incredulidad.
Ajá, entonces era como, pues, si me los traes, vemos, ¿no? Pero, ajá, como, quizá como, ándale loquito, padre. Ok, ok. Pero hoy sí, si me dices como de, oye, traigo estos empaques, claro, o sea, y invitaría a la gente también a usarlo porque, pues sí, hoy ya tengo el conocimiento de que es una opción que, o sea, y lo he platicado en casa, con amigos, con todo, que el día en que yo encuentre como más opciones, o sea, en cuanto yo escuche a lo mejor una alternativa con estas, a lo mejor con el micelio, con algas, con lo que sea, yo voy a hacer el cambio porque, pues, si ya está, porque, o sea, a mí nada me cuesta, digamos, como el hacer este cambio inmediato, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que están como estos dos lados. Al principio era así como de, no sé, y hoy en día sería como de, ¿por qué no me lo trajiste antes, no? O sea, sería ya, lo quiero usar ya. Claro, pues qué padre. Espero que también sea algo que el podcast les ha traído a todos ustedes. Quitar esa incredulidad y generar confianza. Porque hablemos de bioplástico, no busca hacer publicidad y venta de biointelectos, que es la startup que nosotros hacemos, sino busca promover el uso de los bioplásticos, de los biomateriales, ¿no? Cualquier tipo de material. Inclusive creo que la opción de los micelios es algo que yo no he tenido tiempo para hacerlo, pero sí, no sé, si tú tienes ese interés como biológico, capacidades de ingeniería, de biotecnología, cosas por el estilo, yo te súper recomiendo que emprendas en ese tema. Creo que sí es algo muy factible. He visto proyectos en Guadalajara que están jalando bastante bien. Y si ya lo haces, acércate y seguro aquí le echamos flores. Porque conocemos la sustentabilidad detrás de esto. Conocemos perfectamente que es que justo en este tema del micelio, la verdad es asombroso. O sea, el unicel es algo que súper contamina, no hay centros de acopio, no se puede reciclar. Y cuando tú haces el sustituto de micelio, literalmente pones paja y le pones el hongo ahí a la paja, de repente crece en el molde y luego ya lo inactivas y ya, o sea, y luego eso ya lo metes a tu composta y desaparece. O sea, cuando llevas décadas batallando con toda la combinación del unicel, los centros de acopio a veces son nada más para enterrarlos todos en el mismo lugar o guardarlos en un mismo lugar, y que de repente te das cuenta que tan fácil un empaque que podrías utilizarlo es el de micelio. Y hablando de algas, los alginatos se disuelven en agua, se diluyen en agua, y yo experimenté un tiempo en el laboratorio, hicimos algunos prototipos. No nos fuimos por esa vertical, nos fuimos por empaques rígidos de almidón, pero de verdad era asombroso. O sea, tú abrías el agua y de repente empezabas a hacerle así con el bioplástico y desaparecía. Sí, entonces, no, hombre, o sea, son alternativas que te abren la cabeza. Por eso creo que están acostumbrados a barreras de que es que esto es súper contaminante y es lo único que hay, se desaparece en un segundo. Claro. Creo que es la razón por la que las empresas creen que son descabelladas. La parte de la alga sí es más compleja, ha sido un reto muy difícil quitar la parte, pues todas las sales que vienen en las algas, pero pues digo, la comunidad científica está trabajando fuertemente en eso. Cada vez veo papers más interesantes de cómo lo están resolviendo, y en algún momento van a resolverlo tan grande que podría ser de las principales fuentes de uso para esos bioplásticos de película. Pues la verdad, wow, no puedo decir nada más que wow, porque también para estas épocas, yo me acuerdo cuando niño, pues habría una cantidad importante de regalos entre mi hermano, mis primos, yo, todo. Y era una cantidad muy grande de unicel. O sea, la cantidad de basura que salía de puro unicel, de las cajas. Y además que traen muchos juguetes, ves que traen como una pequeña película para que veas el juguete. Claro. Entonces, pensar que eso podría justo irse a una composta, se me hace... Sí, wow. ¿Te imaginas? Sí, yo, pues, abres los regalos y haces una bolsa de empaque, cosa que se necesita, ¿no? O sea, hay unas cosas que pueden hacer sin empaque, pero la verdad es que se necesita porque, pues, vienen de lejos, etcétera. Claro. Y te imaginas, en lugar de hacer esa bolsa y ya al camión de la basura, pues, te imaginas que todo eso, pues, a la orgánica en algún momento, sí cambiaría 100% nuestra forma de vida.
Totalmente. O sea, creo que el comercio en línea y mil cosas que cambiaría mucho la forma en que nuestra culpa, la ecoansiedad, que es algo que descubrimos que realmente existe, ¿no? Acabaría. Y sí, me imagino, o sea, en estas épocas, seguramente hay personas que dicen, ¿sabes qué? No quiero comprarlo porque es mucha basura el empaque. Entonces, pues traemos esta expectativa positiva que en algún momento no son en 50 años, ¿eh? Exacto. O sea, realmente se está trabajando fuertemente, las iniciativas son reales. Tal vez ahorita a México y tal vez a la TAM no le lleguen todavía, pero pues bueno, o sea, tenemos Papintelectus ahí trabajando, sacando y también este podcast tratando de darles información pues importante por si alguien también quiere entrarle a los desarrollos, pues adelante. Claro, pues no sé si tengas alguna otra noticia de estas innovaciones. Claro que sí, tenemos la última. Espero, les agradezco muchísimo si llegaron hasta aquí. Les invitamos a dejar su like, a suscribirse. Hacemos esta pausa de promocionar, ¿no? Mándenos sus preguntas y pues bueno, activen la campanita. Si lo están viendo en YouTube, nos ayudará muchísimo. Hacemos esto con todo gusto y pues su apoyo es fundamental. Entonces compartan el episodio, si lo escuchan en Spotify, si lo escuchan en otra plataforma y bueno, regresamos a la quinta, ya me emocioné. A la quinta noticia, y justo va hilada con la anterior, ¿no? Estas nuevas alternativas. Hemos hablado mucho de almidón, que es lo que yo más conozco, celulosa y eso. Pero el día de hoy quise traer muchas alternativas para que justo digan, ok, mira, existe los biobasados de propileno, existe los hongos, existen las algas, pero también existe algo que se llama el quitosano, y el quitosano se está volviendo relevante porque es uno de las moléculas que encontramos en una gran cantidad de desperdicios que no te imaginas. ¿Desperdicios de qué tipo? Son desperdicios de mariscos. Ok. ¿Va? Entonces el quitosano está justo en toda esta parte esquelética de los crustáceos y las escamas de pescado. Entonces es una de las industrias que yo no tengo idea cómo tratan sus residuos, o sea, y he visto que muchos lugares tienen pues malas prácticas, y restaurantes vuelven a aventar esa basura de pescado, la vuelven a aventar al mar. Y bueno, ha sido algo muy difícil. Es muy difícil, yo creo, tratar a niveles industriales también esos residuos, ¿no? O sea, las grandes cadenas que venden camarones ya pelados, o venden pescado ya pelados. Una buena pregunta es, ¿qué le está pasando a esos residuos? ¿A dónde están llevando? O sea, ¿se van al drenaje? ¿Se van de vuelta al mar? O sea, ¿contaminan la tierra que están ahí? ¿Qué les está pasando? Y digo, yo desconozco. Si alguien que nos escucha sabe, escríbanmelo, pónganlo ahí en los comentarios. Me encantaría saber qué pasa. Pero lo que sí sé es que los bioplásticos podrían utilizar esos residuos y crear pues igual sustitutos empaques, ¿no? O sea, erradicar el plástico tiene una versatilidad en combinarse con otros bioplásticos. Sabemos que los bioplásticos tienen limitantes mecánicas para hacer los productos, pero el quitosano ha mostrado tener una buena versatilidad con almidones, PLAs, celulosas, PHAs, e inclusive lo utilizan con colágeno y otros materiales para la biomedicina, ¿no? Para estos biomateriales del área médica. Pero esa es la gran alternativa que hoy cerramos, ¿no? Donde además de esto, en tema de bioplásticos prefiere en envases, en empaques, la industria de alimentos tiene un gran interés por esto, porque ha mostrado tener propiedades antimicrobianas, naturales, hongos, moho, levaduras, etc. Y de hecho en Biointelectus sí hemos evaluado el ponerle un poco de quitosano a nuestras formulaciones para que podamos respaldar que los productos no van a tener de estos problemas de conservación, ¿no? Claro. Pero lo que a mí más me agrada es justo esto de que yo no tengo idea qué le pasan a esos residuos. Por ejemplo, el residuo del maíz, de la agrícola, pues sé que lo queman. Pero estos residuos, ¿qué van? O sea, ¿a dónde van? Y saber que
que también de ahí podemos hacer bioplásticos. En serio, a mí me apasiona, a mí me encanta. Yo vislumbro un futuro donde no tengamos residuos porque todo se vuelve bioproducto. Sí, o sea, y yo lo estaba pensando ahorita, ligado a, pues, para empezar, uno de los lugares en donde más consumen pescados y mariscos, y a su vez donde más fábricas hay de plástico, en China, ¿no? Claro. O en Asia en general. Entonces, o sea, escuchar esto me hizo imaginarme un correcto manejo de los residuos, por ejemplo, en la cual, pues, todas estas, digamos, pescaderías, o porque hay como lugares muy grandes donde únicamente venden esto. Entonces, todos estos residuos que a lo mejor, pues, se recojan tal cual todas las escamas de cuando pelan el pescado y todos los residuos de los crustáceos, que los recogieran y que se llevara a un tratamiento especial para poder utilizarlos como alternativas de empaque, para poder introducirlo a los bioplásticos. Me parece, pues, increíble. Además, más que nada por esto que te comento, de que como que van muy ligadas geográficamente, donde se consumen pescados y donde se hacen plásticos. Sí, entonces, no, y quiero que lo aterricen, o sea, no, quiero que nuestra audiencia no lo vean como, uy, no, bueno, pues algo que lo haga China. O sea, piensen en el Caribe, o sea, en el Caribe de México y Latinoamérica, bueno, la zona del Caribe. Claro. O sea, tú podrías estar extrayendo componentes del vaso de las algas que generan y el quitosano de todo el desecho de mariscos de la región, y estar produciendo empaques 100% circulares, 100% biodegradables, compostables para el mismo consumo regional. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, tenemos un residuo, entonces justo los mariscos, una biorefinería que extraemos el quitosano y tenemos bioproductos finales que serían sustitutos al plástico, ¿no? Láminas de alimento y similares, ¿no? Igual tenemos las algas, el bagazo de las algas, tenemos una biorefinería, extraemos alginatos y tenemos igual, o sea, películas de biodegradables. Entonces no hemos sacado hashtag, ya estamos al último. Toda la razón. Si me permiten en esta ocasión, me gustaría poner, necesitamos más biorefinerías. Okay. Porque todo lo que hemos platicado y entendemos padrísimo residuo de esto, padrísimo aquello, pero la forma de tener todos los bioplásticos, el biopropileno, el quitosano, el alginato, todos estos, es a través de biorefinerías. Entonces necesitamos más refinerías. Me gustaría que sea el hashtag. De acuerdo. Y justo, ¿no? Biointelectos también busca hacer una refinería, entendiendo que necesitamos biorefinerías, cambiar la forma en que producimos las cosas para poder utilizar 1000 maneras eso. Entonces, quiero dejarlos con este hashtag. La verdad es que nos podríamos quedar fácil otros 40 minutos aquí platicando, pero no quiero hacerlos tediosos. De todas maneras, la próxima semana tenemos otro episodio. De acuerdo. Pero sí me gustaría cerrar con un buen mensaje, ¿no? Sobre el trabajo que una biorefinería significa. Y creo que lo que necesitamos es, pues, seguir sumando esfuerzos, ¿no? De conocimientos, de comunicación, para que cada vez más científicos, ingenieros, más diseñadores, más comunicólogos, más empresarios, más agricultores se decidan empujar por hablar de bioplásticos, ¿no? Sí. Recuerden que hay que empezar a hablar de ese tema para que las personas empiecen a hacer dudas tangibles, que empiecen a sacar sus propias conclusiones, ¿no? Que haya este cambio entre anda del 21, anda del 22, ¿no? Y espero que en algún momento también quien nos escucha, ¿no? Claro. Nos diga, ¿sabes qué? También hace mi perspectiva completamente, porque lo hacemos por ustedes, ¿no? Y pues no sé, regálame unos comentarios finales para cerrar justo este episodio. Pues nada, la verdad, creo que esta vez no usé la palabra esperanza. En este capítulo no lo usé. Muy esperanzador es lo que siempre dices, ¿eh? Sí, ahora me fue un poquito más técnico y eso me gusta. La verdad creo que todas estas noticias nos abren como otro panorama que no habíamos tocado tanto aquí en el podcast. Como, ok, ya nos diste toda esta información, todas estas noticias, todo esto más como por encimita, pero nunca nos habíamos metido como tan de lleno, más bien a lo profundo de todo esto. Y me gustó, la verdad creo que a partir de aquí podemos empezar a hablar un poquito más de otras cosas en las noticias. Igual
no tan técnicas para la gente que vaya llegando a esos episodios nuevos, pero creo que sí podemos empezar a platicar un poquito más, ¿no? De otras cosas. Y pues la verdad fue un episodio que me gustó y fue bastante rico para mí. Claro que sí, pues ya saben, si hubo una noticia que les gustara, que dijeran, oye, wow, o sea, se rifaron en traerme esta información, regálenos un like, ¿no? Suscríbanse ya sea a YouTube o al donde escuches el podcast de tu preferencia, y se los vamos a agradecer. También si conoces a alguien que pues no sabe qué es un bioplástico, compártele cualquiera de los episodios. Hemos tenido episodios muy muy interesantes, todos son diferentes para que no tengan repetitividad como de eso ya lo había dicho 5 veces. Todas son cosas nuevas. De acuerdo. Y también si conocen a alguien como, oye, yo pues me interesa cambiar empaques, algo más por el estilo, también que conozcan esas alternativas. Les vamos a dejar todos nuestros links para nuestras redes sociales. Pueden encontrarme a mí como Víctor Antonio Bioplástico en probablemente cualquier red. La que más utilizo por mi generación, ¿no? Es Instagram. Pero también pueden encontrar las redes de Biointelectus, donde pues, específicamente pueden ver como el tipo de producto que hacemos. ¿Tus redes, caballero? Mis redes es Instagram prácticamente, @DanielAndaR. Ahí pueden escribirme, pueden etiquetarme o pueden seguirme nada más, la verdad. Claro, entonces les agradecemos muchísimo que se hayan quedado hasta aquí. Recuerden que hacemos este podcast para abrir conversación sobre los bioplásticos y pues ya saben, ¿no? Para poder seguir juntos caminando en verde. De acuerdo. Y antes que nada, ya que finalizamos, me gustaría dejarles al final un video de producto de lo que hace Biointelectus, porque por ahí apareció la foto, pero para que lo vean un poco más a fondo y para los que se quedaron hasta el final, para que tengan esa pequeña sorpresita. Claro que sí, y pues justo, ¿no? Cuéntenos cómo creen que el bioplástico, el empaque de bioplástico, podría cambiar esta experiencia del usuario, ¿no? Si te gusta esa parte, adelante. Muchas gracias, Anda, por regalarme estas 2 horitas de tu sábado, y pues le regalamos a todos ustedes, ¿no? Ya sea lo estén escuchando en la mañana, en la tarde, van manejando en ejercicio o en su casa simplemente. Les agradecemos también este tiempo que nos han dedicado. Muchas gracias. Bye.